7,000 rodillas que no se han doblado a Baales. Faltas tú. Haz la diferencia. Acércate a los caminos. Y juntos conquistemos vidas para Cristo. En santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Dice la palabra de Dios, la cual la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 10. El consejo de Dios dice así: Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida, porque el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque es tu vida. Aleluya. Repetimos el verso 13. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aleluya. El consejo de Dios que nos trae en esta noche es algo grande y es algo poderoso. Es de la mejor forma que las personas, que nosotros, la familia, podemos vivir. Cuando un padre aconseja a sus hijos, es para que los hijos no tropiecen el día de mañana, o para que ellos sean apercibidos de las cosas que van a venir los días postreros. Es Dios más que Dios. Dios es nuestro Padre Celestial, el cual nos alimenta, nos guía y nos ayuda en todo bien. Por lo tanto, nosotros podemos estar agradecidos por la infinita misericordia de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa y su palabra dice que Él no hace acepción de personas. Él no hace acepción de personas. Imagínese usted que Dios conoce nuestros corazones y sabe que nosotros le fallamos. Y Él dice: yo he sacado el sol para que alumbre a buenos y a malos. Él manda la lluvia, dice: y enviaré mi rico tesoro, que es la lluvia, la cual hará germinar la tierra, y la tierra dará su fruto, y esto lo hará no solamente para los escogidos, sino también para buenos y malos. Entonces vemos como Dios es el que transforma nuestras vidas. La misericordia de Dios está sobre todos. La misericordia de Dios nunca se apartará de nosotros. La misericordia de Dios está siempre latente a nosotros y haciéndonos ver lo que Él tiene para cada uno. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 11. Dice la palabra de Dios que en Dios no hay acepción de personas. Vamos a hablar la palabra de Dios bajo el tema: las consecuencias de hacer acepción de personas. ¿Sabe usted qué es o qué problema genera el hacer acepción de personas? Óigame, es algo grande, es algo tremendo, es algo terrible cuando nosotros empezamos a hacer acepción de personas y nosotros nos damos cuenta que los demás que nos rodean, ya sean inferior o ya sean porque no tienen el mismo intelecto, no tienen la misma capacidad que tenemos nosotros, ya son alejados y son puestos en un lugar que no son de la misma, no tienen la misma atención que los demás. Déjeme decirle algo: cuando usted y yo nos sentamos en un lugar y nos sentimos rechazados, nos sentimos tal vez que no nos ven, déjeme decirle que nosotros decimos: oh, tal vez esta es la última vez que llegue a este lugar y no volveré más, porque en este lugar no soy bienvenido. En este lugar solamente ven a las personas que son distinguidas, y por esa razón muchas personas se alejan de diferentes partes. Hay diferentes tipos de forma de hacer acepción de personas, pero en esta noche vamos a ver un par de aquellas. El Señor en su palabra encierra todo. La Biblia, la que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, la palabra de Dios, nos va a enseñar de qué forma podemos vivir, de qué forma debemos andar. Quiero hablarles de una persona, de un varón que fue llamado de parte de Dios, que el Señor le habló a una mujer
Esta mujer, le dijo Dios, en tu vientre tendrás 2 varones, tendrás 2 frutos en tu vientre, serán gemelos, pero dentro de tu vientre habrán 2 naciones. Por lo tanto, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que esta mujer, cuando estaba embarazada, cuando estaba en etapa de gestación, tenía dolores tremendos, porque estos 2 niños que estaban en el vientre de ella, ellos peleaban, ellos pasaban riñendo ya en el vientre. Y esto, cuando estos niños nacen, la palabra llegó para aquel que había nacido segundo, y Dios le había dicho a aquella mujer que el mayor serviría al menor. Este hijo mayor se llamó Esaú, y el menor llegó a llamarse Jacob, que después fue Israel. De Jacob es que les quiero hablar, el hijo que fue tomado para la promesa de Dios, que luego vino a ser el patriarca Israel, el príncipe Israel, de donde salieron las 12 tribus. Amén. La palabra de Dios la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 37. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Vemos ahí como Dios empieza a obrar. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y miren lo que dice el verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Vamos a detenernos un poco aquí en este texto. La palabra de Dios me enseña que aquí este varón había tenido ya muchos hijos. Y tenía hijos no solamente de una sola mujer. Tenía él 4 mujeres. Eran 2 mujeres y las 2 empleadas de ellas, que también eran mujeres de él, porque fueron entregadas para dar sus frutos. En este caso, el fruto de su vientre. Y de aquellas mujeres, un hijo llamado José, el cual ya lo tuvo este varón llamado Jacob cuando ya era un anciano. Dice la palabra, cuando ya era viejo, y dice que lo amó más que a los demás. Déjeme decirle algo. Cuando vemos nosotros a un padre que ama más a un hijo que a los demás, está sembrando en el corazón de aquel hijo, está sembrando orgullo y está sembrando vanagloria para sí. Él se siente mayor que los demás, él se siente como si fuera superior. Déjeme decirle que para un padre no hay hijo mejor, no hay un hijo más feo, todos son iguales, todos son de la misma estatura. Para un padre no hay un hijo preparado y un hijo que no es preparado. Para un padre todos son iguales. Pero acá Jacob tiene un problema. Jacob está cegado. Jacob tiene algo con este hijo que no lo deja ver más allá. Y dice la palabra que a este hijo lo amó más que a los demás y lo sella. En este caso lo marca haciéndole una túnica de colores, lo cual nunca le había hecho una túnica a sus otros 11 hijos varones que tenía. Imagínese usted, lo distingue amándolo más. También le hace una ropa especial para él. Óigame, como hijos los demás ya lo veían, no tan solamente con envidia, sino que ya tenían algo más en su corazón. Algo oscuro estaba naciendo en el corazón de los hermanos. Había empezado a nacer la discordia en esta familia entre los hermanos, causada por un padre que no supo ver bien cómo criar a sus hijos. Imagínese usted, un padre que ama más a un hijo y a los demás le da la espalda. Óigame, es tremendo. ¿Acaso los otros no son hijos de Jacob? Todos son hijos de un mismo padre. Todos tienen su misma sangre. ¿Por qué tiene que hacer acepción de personas? ¿Por qué tiene que amarlo más?
Óigame, y si usted ve el verso 4, dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Óigame, había una agresión psicológica hacia José. Cada vez que los hermanos de José querían decirle algo, siempre le iban diciendo para hacerle sentir mal. Decían groserías a él, tratándole de que él se sienta mal por cuanto el padre lo había distinguido, lo había sellado con algo. José no tenía la culpa, ni los hermanos tampoco tenían la culpa de sentir algo por él. Esto había sembrado a causa de lo que él no había comprendido bien, de lo que había formado. O sea, hablando directamente de Jacob, Jacob no había entendido lo que estaba haciendo en su familia. Él tal vez creía que tratando mejor a su hijo más pequeño que tenía, en este caso llamado José, él hacía algo bueno, pero no es así. Él no hacía algo bueno. Él estaba señalándolo, él estaba apartándolo para que los demás lo ataquen, para que los demás se sientan mal a través de él. ¿Sabe algo? Muchas veces nosotros en nuestra vida sufrimos cosas tremendas, cosas graves, cosas que nunca esperamos experimentarla. A lo mejor tú eres un hijo, no hijo único, tal vez hijo único de tu familia, tal vez de tu mamá, porque tu mamá falleció, pero tu padre tuvo que unirse con otra persona y tuviste que ir a vivir junto a otros hermanos que no eran tus hermanos de sangre. Y déjame decirte que tal vez tus hermanos empezaron a hacerte a un lado porque no eras hijo de mamá y papá, simplemente veniste ya cuando el hogar iba a ser formado y no tienes los mismos, se puede decir, los mismos privilegios que los demás. Tal vez aquella señora que ya tienes como mamá, ahora ella no te quiere igual que a sus hijos, sino que ella te empieza a hacer a un lado, no tiene las mismas atenciones, tal vez no te da los mismos halagos que a sus propios hijos. Porque nosotros muchas veces hacemos acepción de personas con nuestra propia familia, dañándola. O tal vez tu mamá salió embarazada en una relación que nunca la quiso obtener. Tal vez fue transcurso de una violación o algo similar. Y mientras que estuvo en su etapa de embarazo, ella siempre te aborrecía, pero tuviste que nacer y tú no pediste nacer. Y en el momento que tú naces de ahí en adelante, tu vida empieza a cambiar. Tal vez fuiste rechazada en el vientre de tu madre y ya cuando naciste tuviste una familia, pero aquella familia no tiene el mismo afecto contigo como con los demás. Tal vez porque tú tuviste la relación que tuvieron para tenerte no fue una relación adecuada, no la relación como Dios lo hubiera querido, sino que fue algo especial, fue algo que nunca se la esperó. Y esto hace que la gente no te mire igual. Algo así está experimentando José, aún siendo miembro de la misma familia. Él se sentía como que estaba en un ring que tenía que defenderse de los ataques de sus hermanos. Aunque su padre lo defendía, él sentía que estaba entre dos bandos. Óigame, nosotros muchas veces nos metemos a cosas que no debemos, pero nosotros tenemos que ver bien lo que estamos haciendo. José nunca tuvo la culpa de que su padre lo mire de tal forma. José nunca tuvo la culpa de aquello, pero ¿sabe algo? Lo que había nacido con los hermanos de José, eso era grande, lo aborrecían, dice la palabra de Dios, que lo aborrecían tanto que querían matarle. Óigame, las consecuencias que trae la sección de personas en la familia es algo grave, que aún la muerte puede entrar a la familia y empezar a actuar de tal forma. Las cosas que Dios trata en la familia hoy en día es porque dentro de la familia necesitamos ser tratados. Una joven lloraba diciendo: mi padre y mi madre me aborrecen.
Desde que yo era pequeña nunca me quisieron, nunca tuve una explicación de ellos por qué, pero cada vez que sucedía algo, mis hermanos hacían algo o tal vez se caía algo, nadie más tenía la culpa que yo. Y dice ella que un día conoció a una persona y salió con esa persona que a ella le atraía, le gustaba. Y cuando se enteró su padre, dice que le castigó tan fuerte que ella decidió huir de la casa. Y salió de su casa. Ella se fue a vivir a casa de una hermana de ella, de la cual estaba comprometida. Y dice que al poco tiempo, cuando una persona la conoció, con 2 palabras que le dijo, se fue con él, tratando de conseguir el amor que no había encontrado en su casa, buscándolo con aquella persona. Pero déjeme decirle, con aquella persona no encontró lo que esperaba, sino que encontró más desprecio y dolor, porque aquella relación no estaba bajo las leyes de Dios. Aquella relación estaba bajo las normas de la mente o tal vez del corazón, queriendo encontrar un refugio, queriendo encontrar una cobertura para su vida desesperada. Pero cada vez que quería encontrar algo más, se encontraba totalmente humillada, golpeada. La vida le había dado tanto, como dicen por ahí, que la vida les da. Pero déjenme decirle que la vida no ataca a nadie, la vida no mata a nadie, porque el dador de la vida es Dios. Las circunstancias que son marcadas en nuestros corazones, las circunstancias que son puestas tal vez por nuestros padres en nuestras vidas, son las que nos llevan a cometer tantas cosas, y nosotros muchas veces cegados caminamos por caminos desconocidos y tropezamos y caemos. Pero hoy en esta noche te viene a decir que todas las cosas que te hayan sucedido, las cosas que en la vida tú hayas tenido, tal vez los tropiezos que hayas tenido dentro de tu familia, a lo mejor tú pensaste huir de tu casa, salir a otro lugar, pero al momento que te acuerdas de lo que estaba pasando dentro de tu casa en tu juventud, viene ese dolor a tu corazón nuevamente. Déjame decirle que tiene que aprender a perdonar. El Señor nos llama a ser como Él. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor quiere que usted y yo nos humillemos delante de su presencia y empecemos a verlo a Él como el Padre que siempre estuvo con nosotros. ¿Sabe algo? Muchos de nosotros podemos decir: pero hermano, usted ¿por qué no está viviendo lo que yo estoy viviendo? Dentro de mi casa todos a mí me miran mal, tal vez yo soy la oveja negra de la familia. Déjeme decirle algo: cuando usted dice eso, déjeme decirle que para un padre no hay oveja negra ni oveja blanca, todos son del mismo color y de la misma estatura. Dios es el que nos ama y dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Él nos tiene siempre bajo sus manos, bajo su cubierta, y nada nos podrá separar de Él. Ni viento, ni tribulación, ni la muerte, ni la vida, nada te podrá separar del amor de Cristo. Él estará siempre contigo. Él peleará por ti todas las batallas. Solamente Dios quiere que tú le entregues su corazón, que tú le entregues su vida, que tú le entregues todo lo que aún no le has entregado. Porque déjame decirte, puedes ser un cristiano, puedes llevar la palabra de Dios, pero si en tu corazón hay un rencor, todavía en tu corazón hay una raíz de amargura, esa raíz de amargura no dejará que tu vida sea tranquila, no dejará que tú estés tranquila, en paz, en el lugar donde estés. Allí donde tú vayas, irá eso hasta que no declares que tú amas a aquellos que te han hecho daño y que los has perdonado de corazón. Vamos a continuar. ¿Sabe algo? En el verso 18 de Génesis 37 dice la palabra de Dios: cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños.
Mire hasta dónde llega el punto del enemigo para tratar de dañar, de destruir por las puertas que le hemos dejado abiertas acerca del odio y del rencor dentro de nuestros propios familiares, de nuestros propios amigos. Puede ser también que esto pase con nuestros vecinos o tal vez con los miembros de tu trabajo, no lo sé, pero llegan momentos que ya usted dice es momento de ejecutar la acción de la cual ha sido sembrada. Usted y yo sabemos bien que la paga del pecado, esa es la muerte, y acá está llegando al punto de matarlo. Pero dice que se levantó uno de sus hermanos llamado Rubén, el hermano mayor, y dijo: no hagamos tal cosa contra José, mejor pongámoslos en aquella cisterna. Dice que lo tiraron en aquella cisterna y le quitaron la túnica que él cargaba, aquella túnica que le dio su padre. Y dice que pasaban una caravana, unos ismaelitas pasaron, y también al pasar por ahí ellos lo vendieron a aquellos ismaelitas. Se deshacieron de José, pero aún ellos tenían una túnica en sus manos, la evidencia que tenían que llevarle al padre, a Jacob. Déjeme decirle, las consecuencias no solamente son para los hermanos, sino las consecuencias también va para el padre de familia, aquel que actuó, aquel que empezó a hacer la acepción de persona. Ahí va, dice la palabra de Dios, que ellos tomaron un cabrito, tomaron un carnero y lo degollaron y envolvieron aquel manto en aquella sangre y lo despedazaron, y luego lo llevaron donde estaba Jacob, y dice que le enviaron ese manto, le enviaron aquella túnica donde estaba Jacob. Y aquel hombre, cuando llegó donde estaba Jacob, le dijo: ¿reconoces la túnica que te estoy entregando? Jacob la toma, aquella túnica, y déjeme decirle que en ese momento que Jacob toma aquella túnica, su corazón se vuelve 1000 pedazos. Ahí en ese momento su esperanza muere. Ahí en ese momento la visión que tenía se apaga. En ese momento la vida que tiene se extingue, y dice: esta es la túnica de mi hijo José, esta es la túnica de mi hijo amado, esta es la túnica que yo se la hice. Seguramente alguna mala bestia lo halló en el desierto, lo despedazó y lo mató. Mire algo, él mismo empieza a decir: no, hijo, no le dijeron que alguna mala bestia lo había muerto. Él mismo lo dijo. Los hijos solamente le mostraron la túnica y nada más. Él mismo lo dijo, él mismo declaró. Además, en ese momento él rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y dijo: guardaré el luto hasta que descienda al Seol. En ese momento Jacob se ata a una esperanza, la cual muere, y en ese momento muere su vida. Déjeme decirle que hay dos palabras que se unen en este momento: una palabra que se llama vida y la otra palabra que se llama existir. Aquel que vive no es el mismo que existe. Una cosa es vivir y otra cosa es existir. En ese momento, de ahí en adelante, solamente Jacob iba a existir hasta que le llegue el día de presentarse delante de nuestro Señor. Su vida había muerto. La palabra vida es un regalo de Dios. Dios nos da cada momento algo especial, algo grande. Cada día es algo maravilloso. ¿Sabe una cosa? Cada día, cada segundo que pasa es algo grande.
Usted no puede vivir nuevamente el pasado. Usted no puede regresar al pasado. Usted nunca podrá, solamente podrá recordar tal vez las glorias, las victorias o las derrotas que tuvo en el pasado, pero no podrá volver atrás para reconstruirla. Usted lo que tiene ahora es el presente y el futuro, nada más. El pasado ya está atrás, no podrá volver a aquello. El Señor te dice ahora, para que tú vivas, tienes que estar en el presente, tienes que vivir el hoy, tienes que vivir el día de hoy, el momento. Déjeme decirte que ahora Jacob ya no está en el presente. Él se ató en el pasado cuando dijo: moriré atado, descenderé al Seol enlutado por mi hijo. Óigame, si se murió una idea, si se murió una esperanza, déjeme decirle que no todos se han muerto, solamente se murió uno. Jacob, tú tienes 12 hijos, tienes 11 aún, 11 hijos y una hija. ¿Por qué dices que ya no puede más? Que morirás enlutado si no todos se han muerto. Te quedan 11 aún por quien luchar, por quien llevar tu esperanza, por quien sacar tu sueño adelante. No tienes que detenerte, tienes que continuar. La visión que Dios te ha dado no ha terminado allí. Déjame decirte algo. Tal vez tú estás en un ministerio que el Señor te ha llamado y caíste en pecado, tal vez adulteraste delante de la presencia de Dios y muchas voces han llegado a tu mente diciendo: ya no volverás a ser el mismo. El Señor nunca te perdonará de aquello, porque tú has pecado delante de Él. El Señor te dice ahora que si un sueño se ha muerto, Él tiene el poder de acostarse sobre tus sueños y revivirlo, de darte ese sueño que se te ha muerto si tú te has arrepentido de corazón. Si tú tal vez pecaste, o tal vez ofendiste a alguien, o tal vez más aún abortaste un fruto de tu vientre, que tal vez tú dijiste: este es un error, pero ahora te das cuenta de que ya no puedes remediar lo que se ha hecho y la falta que te hace. Y ya muchos te dicen: no vas a poder ser la misma, no vas a poder andar igual. Tú tal vez vas a vivir con un trauma que nunca jamás terminará de ti. El sueño que se te ha muerto, el Señor te lo restaura. Si tú quieres, te lo restaura ahora mismo. Solo tienes que decirle: Señor, yo perdona mis acciones, perdona mis ideales, perdona porque yo abrí muchas puertas al enemigo y actué de manera que no eran prudentes. Solamente tienes que decirle a Dios cuán hermoso es Él y cuán grande es su misericordia, y el Señor te perdonará. No tienes que estarle pidiendo perdón a cada momento, porque la palabra de Dios dice en el libro de Isaías capítulo 59 verso 1 que sus manos no están cortas, que sus oídos no están tapados, que sus ojos no están cegados, que Él ve, que Él oye y Él escucha. Cuando tú hablas una palabra o tal vez solamente la piensas, el Señor ya la sabe. No tienes por qué repetírselas tantas veces, solamente tienes que pedir una vez y dar gracias el resto de veces hasta que recibas lo que tú le has pedido. Pero tienes que perseverar, porque si no perseveras no alcanzarás. Dice la palabra de Dios que el que persevera alcanza la misericordia de Dios. Tienes que seguir adelante. Las cosas no se han quedado ahí. Jacob tiene 11 hijos, tiene 11 esperanzas aún. Las cosas no se han muerto todavía todas. Si uno se te ha ido, tienes 11 para seguir luchando. No te enfrasques en una idea. Tú tienes que continuar, tienes que seguir. La palabra de Dios es grande, es poderosa, es inmensa. Dios mío, grande eres y poderoso eres, Señor. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra es viva. Su palabra es viva. Este hombre está sufriendo.
De ahí en adelante su vida no es la misma. De ahí en adelante su vida cambió. De ahí en adelante este Jacob que era antes ya no estaba por una acción que no pudo medir las consecuencias. Amado hermano, amado amigo, tú que me escuchas en esta noche, si Dios te ha entregado una familia, ama a los tuyos tal y como son. No importa si estés con 3 o 4 hijos que no son tuyos, ámalos porque la responsabilidad ha llegado a tus manos y Dios un día te pedirá cuenta por cada uno de ellos. No mires mal a ninguno, ámalos a todos por igual. Ámalos porque Dios nos ama a todos por igual. Dios no tiene a un hijo favorito. Dios dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. Él no hace ninguna acepción de personas para nadie. Él nos ama igual, tal y como somos. Porque Dios dice en su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él continúa amándonos, Él continúa socorriéndonos, Él continúa con nosotros. Para Dios no hay un hijo malo. Aunque tú le falles 1000 veces, dice la palabra de Dios que aunque 7 veces el justo cayere, 7 veces Él lo levantaría. Porque no dejará caído para siempre al justo. Y si tú has tropezado o tal vez tú has caído delante de la presencia de Dios, levántate hoy. Mira, esta palabra es para ti. El Señor me dice ahora que tú estás escuchando y te está hablando a tu corazón. En esta noche el Señor te habla a tu corazón, al espíritu y al entendimiento y te dice hoy: levántate, levántate de donde tú estás. Ya deja de llorar, persigue tu sueño y alcánzalo. Realízalo porque el Señor que está contigo es el que te acompaña. Él va delante de ti como poderoso gigante. Él nunca te ha abandonado, Él nunca te ha dejado. Lo que Jacob no sabe es que su hijo está haciendo la voluntad de Dios en otro lugar. Está haciendo la obra que el Señor le ha mandado en otro lugar. Lo que Jacob no sabe es que Dios está tratando con su vida, mostrándole una lección por la cual él tendrá que mostrarla a sus hijos el resto de la vida. Es que no cometan la misma acción que él cometió. ¿Sabes algo? ¿Sabes una cosa? Jacob creyó lo que él pensaba. Jacob creyó en sus ideas que fueron implantadas al momento que recibió la mala noticia. Jacob dijo: es una mala bestia que ha venido y lo ha muerto. Pero ¿por qué no se paró un momento y dijo: bueno, vamos a ver si alguien tal vez vio el asunto? Vamos a ver, quiero conocer el lugar, muéstreme una evidencia, quiero tal vez un resto de él. Pero no, él creyó en la palabra que le fue implantada en su mente. No crea en la voz del enemigo. Si el enemigo te ha dicho que no puedes, que todo se terminó ahí, levántate, porque esa no es la voz de Dios. La voz de Dios es que quiere que tú te levantes. Cada vez que el hombre se cae, tiene que levantarse en el nombre de Jesucristo. Levántate, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios es el que está contigo en todo momento y en todo tiempo. Las pruebas y las luchas que vengan, esas son necesarias para fortalecer tu fe. ¿Sabe usted cuánto tiempo le duró esta muerte física? Porque Jacob solamente era un muerto viviente, porque su vida había muerto en ese momento. Su espíritu había muerto allí. Él solamente caminaba y andaba, existía, pero no vivía, ya no disfrutaba donde él estaba. Él ya no disfrutaba vivir con su familia. Él ya no hacía nada por aquello, porque ya su esperanza, su ilusión se había ido. Si nosotros vemos el verso 34, gloria sea el santo nombre de Dios. Dice la palabra de Dios: entonces Jacob
rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Él no quiso ser consolado. Él no quiso ser consolado por sus hijos. Él no recibió consuelo de nadie. Porque cuando se le muere el alma, cuando se le muere el espíritu, cuando se le muere sus ilusiones, ahí queda todo terminado para él. ¿Sabe? Esto le duró 20 años. Este dolor le duró a este anciano 20 años. Totalmente sufrimiento, totalmente amargura para su vida. Tanto así que él ya no tenía vida para sí mismo. Imagínese usted qué podía dar a su familia, qué podía dar a sus hijos si ya no tenía esa esperanza del cual él había empezado. El Señor, el grande, el poderoso, el eterno, empieza a obrar de manera especial. Empieza a obrar de manera sobrenatural. Empieza a tocar las vidas. Empieza a hacer algo profundo en ti. Empieza a tocar tu corazón ahora. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz del Señor dentro de tu corazón, como empieza a traspasar toda barrera y te dice: levántate de donde tú estás. Levántate porque tú puedes hacerlo. El día que Jacob recibe la noticia que su hijo vive, dice la palabra de Dios que él ya no creía en la palabra de sus hijos hasta ver que le había enviado carros para llevarlo allá donde él estaba siendo gobernador. Entonces la palabra de Dios dice que en ese momento su espíritu revivió. En ese momento él creyó que su hijo estaba vivo y su espíritu revivió, porque había revivido su esperanza. Son 22 a 20 años que había sufrido este anciano, llorando en silencio su alma, suplicando una explicación lógica, porque ya Dios le había dado palabras, Dios le había mostrado sueños a través de su hijo que lo veía. Pero su esperanza, cuando murió, él dejó de existir. Mas ahora es el momento de verlo como resucita. Está comprobado que cada vez que la noche se pone más oscura, es porque está más próximo a amanecer. Es porque el día va a empezar a rayar aquí en la tierra. Cada día hay un nuevo amanecer. Cada día hay algo nuevo para ti. Cada día el Señor te dice que grandes son sus misericordias, que no importa lo que haya sucedido en ti, el Señor tiene para ti cosas grandes. Si soñaste algo, realízalo pronto. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Si tú tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos, que nunca podrás alcanzarlo.
Pero tú levántate, no importa las veces que te hayas tropezado, no importa las veces que hayas caído. Porque aquí no estamos para ver cuál es el que golpea más fuerte, sino para ver cuál es que le han golpeado más fuerte y aún persiste en sus ánimos y no ha dejado sus sueños y no deja hasta realizarlos aunque le hayan golpeado tanto. Tal vez en tu familia no has sido el favorito. Tal vez alguien te trató mal en tu trabajo. Tal vez alguien te miró mal dentro de la iglesia y te han hecho a un lado. Déjame decirte ahora, mira siempre al blanco, al rubio de Galilea, al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que puede hacer cosas grandes por ti, aquel que ha venido a salvarte. Él es quien tiene la esperanza en sus manos. Solamente tienes que unirte a Él y será más que vencedor. Entrega tus cargas, dice la palabra de Dios. Aleluya. Echad sobre Él vuestras cargas, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Si tú depositas las cargas de tu corazón en su vida, en las manos de Dios, vas a tener descanso para tu alma. Tal vez tu alma se encuentra turbada, tal vez tu alma se encuentra agobiada, tal vez tu alma fue golpeada grandemente por ocasiones extrañas en tu vida. Déjame decirte que el Señor te restaura ahora, solamente tienes que creer. Voy a orar por tu vida. Cierra tus ojos ahí donde tú estás, porque el Señor te va a hablar directamente al Espíritu. El Señor habla a tu espíritu ahora y te dice: levántate, porque el Señor no mira este cuerpo de carne. El Señor mira tu espíritu y sabe quién tú eres a través del espíritu que tienes. Tu espíritu es un espíritu fuerte. Tu espíritu es un espíritu vencedor. El espíritu que Dios te ha dado es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora en ti es quien te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Ahora levántate. Levántate como un renuevo y empieza a dar tus nuevos frutos. Empieza a dar tus nuevos frutos. Recibe la bendición de Jehová en esta hora. Recibe la bendición. Recibe la bendición. El Señor te está dando ahora un corazón nuevo. Está cambiando tu corazón. Un corazón que puede perdonar. Un corazón que puede dar gracias por lo bueno y gracias por lo malo. Un corazón que puede reconocer sus errores. Un corazón que no se jacta de la injusticia, más se goza de la verdad. Hoy el Señor te da un corazón limpio y puro. Un corazón que recepta la gloria de su nombre. Un corazón que le alaba y le glorifica. El Señor está cambiando tu corazón ahora. Esas lágrimas el Señor las conoce. El Señor ya las tiene en su redoma. El Señor te dice ahora que cada lágrima que tú has botado, que cada lágrima que tú has derramado, esas lágrimas no son en vano. Esas lágrimas Él las tiene anotadas en su libro también. Y todo lo que tú has hecho, si tú ahora le entregas todos los pesos, toda carga al Señor, el Señor te ayudará. El Señor tomará tu vida y la llevará a un nuevo nivel de fe y de amor y de compasión para con los demás. Aleluya. La palabra de Dios es vida. Hay un mandamiento. Y ese mandamiento es con promesa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú siempre te pasas culpando, pero si tú siempre te pasas diciendo: es por mi culpa, porque yo no soy tal vez tan inteligente para cumplir este cargo, o tal vez porque yo no sirvo para esta cosa, y el Señor a mí no me ha llamado. Lo que pasó fue que yo me imaginé cosas. Déjame decirte que el Señor ahora aclara tu mente y te dice: tú vas a escuchar mi voz claramente. Y cada vez que me escuches, tú te levantarás a hacer mi voz, a hacer mi voluntad, porque tu obra aquí en la tierra es obedecer mi palabra y amar a todos los que te rodean. Tendrás que buscar a aquellos de los cuales te han hecho daño, aquellos que te han herido, y decirles: el Señor me habló y me ha dicho que yo debo aprender a perdonar, y me ha cambiado el corazón, y ahora yo puedo perdonar a
aquellos que me han ofendido. Ahora yo puedo perdonar a todos los que me han dado golpes, aquellos que me han maltratado, aquellos que verbalmente me han hecho cosas grandes, pero cosas malas. Yo puedo perdonarlo en el nombre de Jesucristo. El Señor es el poderoso y Él es el que transforma la vida. Él es el que da el poder. Solamente déjate guiar por Él. Cierra todas aquellas puertas que fueron abiertas tal vez en tu niñez, porque son puertas de amargura, puertas de dolor, puertas de sufrimiento que de nada aprovecha para tu vida. Ahora alza las manos al cielo y dile: Señor, te doy gracias y te alabo y te glorifico. Te alabo y te glorifico porque tú eres grande y poderoso. Gracias, mi Rey, porque tú has hablado a mi vida y a mi corazón. Gracias porque tú has hablado a mi mente y has hablado a mi intelecto. Gracias porque yo no soy mejor que mis hermanos. Gracias porque yo no soy mejor que lo de mi familia. Gracias porque tú me has enseñado a ser un buen padre. Gracias porque ahora puedo comprender que puedo morir en cualquier momento espiritualmente. ¿Sabes una cosa? Cada vez que un padre aborrece a uno de sus hijos, muchas veces cuando es anciano, tiene que ser atendido por el hijo que ha sido aborrecido, porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios no se contradice. El Señor dice que el que se exalta, Dios lo humilla, y al que se humilla, Dios lo exalta. Por lo tanto, te aconsejo, busque de Dios. Busca su palabra. Las promesas del Señor están latentes en tu corazón cada día. No importa lo que te haya sucedido, el Señor te da la fortaleza para que tú perdones. Solamente tienes que disponerlo en tu corazón. Pero si usted me dice: hermana, pero usted no sabe cuánto yo he sufrido, cuánto yo he llorado. ¿Será que sufriste más que el Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario? Que Él derramó su vida completa, derramó toda su sangre por ti y por mí. Aún nosotros siendo inmerecedores de la salvación de Él, Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y vino para salvarnos. Es de Él quien podemos prendernos, de nadie más, porque Él sí sabe que es un sufrimiento, Él sí sabe que es el dolor, Él sí sabe lo que es la angustia. Y si no lo creemos, las palabras de Él dicen: Padre, si quieres que pase de mí esta copa antes de pasar el proceso del Calvario, porque Él estaba angustiado, Él estaba dolorido, tal vez al igual que te sientes ahora. El Señor está contigo y Él te conoce porque Él ya sufrió toda tu dolencia, Él sufrió tus enfermedades. Solamente tienes que entregarte en las manos del Señor y dejar que Él obre por ti. Y nada más. La gloria sea del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor bendiga sus vidas y el Señor los guarde en cada momento. Gloria sea el santo nombre de Dios. Aleluya.